Capitán Rodrigo Silva bajó 30 metros bajo tierra antes de darse cuenta de que las luces del búnker todavía funcionaban, destellando con una persistencia espectral que desafiaba toda lógica desde 1991. Era el 15 de marzo de 2018 y la humedad terrosa de la región de Ñuble, Chile, se aferraba a su uniforme de la División de Ingeniería del Ejército, mientras el aire denso y estancado del subsuelo le envolvía, cargado con el eco de un pasado que se negaba a morir. Su misión oficial, la evaluación estructural de una cavidad expuesta por las réplicas del terremoto de 2010, parecía cada vez más una farsa ante la evidencia que sus ojos registraban. La entrada, una grieta irregular en el lecho rocoso, había sido cuidadosamente ampliada y asegurada por su equipo, revelando un pasaje de concreto reforzado que se hundía en las entrañas de la tierra. A medida que descendía por la estrecha escalera de metal improvisada, el haz de su linterna apenas competía con la luz amarillenta y parpadeante que emanaba de los fluorescentes viejos, incrustados en un techo que debería haber estado sumido en la oscuridad absoluta. El silencio, solo roto por el crujido de sus botas y el zumbido de la electricidad, era tan profundo que parecía absorber cualquier sonido, creando una atmósfera de irrealidad palpable que lo obligaba a avanzar con cautela. El primer nivel era un laberinto de corredores estrechos y cámaras de concreto, frías al tacto, pero extrañamente intactas. Muebles de oficina cubiertos con lonas raídas, equipos de comunicación anticuados sobre mesas de metal e incluso una enfermería con instrumental quirúrgico reluciente bajo la escasa iluminación. Todo parecía suspendido en el tiempo, como si sus ocupantes hubieran desaparecido de un instante a otro, dejando atrás un escenario perfectamente conservado. No había polvo significativo, ni telarañas densas, ni el hedor a decadencia que uno esperaría de un lugar abandonado por casi 3 décadas. Una capa fina y uniforme de moho se aferraba a las paredes, un velo verdoso que solo resaltaba la extraña pulcritud del lugar, como si una presencia invisible se hubiera dedicado a mantenerlo. Mientras exploraba una de las salas, un sonido débil y repetitivo comenzó a filtrarse a través del denso aire, un murmullo distante que vibraba en las paredes. Al seguir la fuente, Rodrigo se encontró en una pequeña sala de monitoreo, donde una grabadora de carrete a carrete de un modelo soviético de los años 70 giraba sin cesar. De sus altavoces, una voz masculina, con un marcado acento alemán, recitaba monótonamente una serie de números y palabras ininteligibles, mezclada con lo que parecían ser fragmentos de llantos infantiles y el débil eco de una sirena lejana. La cinta había estado reproduciéndose en bucle, sin interrupción, desde hacía un tiempo incalculable, añadiendo otra capa de perturbación a la ya desconcertante escena. Silva, un hombre de lógica y pragmatismo militar, intentaba racionalizar lo que veía. Su mente de ingeniero buscaba explicaciones, un generador de respaldo oculto, una conexión clandestina. Sin embargo, la ausencia de cualquier fuente de energía obvia, la perfección con la que el tiempo se había detenido en ese lugar y la inquietante banda sonora de las grabaciones desafiaban toda explicación racional. Una punzada de malestar se instaló en su pecho, una sensación que no había experimentado desde que encontró el diario críptico de su padre, donde se mencionaba Villa Baviera y túneles bajo la tierra que nadie debe abrir. Avanzando más allá de la sala de monitoreo, su equipo, compuesto por 2 jóvenes ingenieros y un experto en explosivos, también mostraba signos de inquietud. Sus linternas temblaban ligeramente mientras barrían los oscuros rincones. Pasaron por lo que parecía ser un laboratorio rudimentario, con matraces y probetas aún en sus estantes, y luego por una serie de celdas pequeñas, apenas más grandes que armarios, con catres de metal y un solo orificio en el suelo. La visión de estos espacios, evidentemente diseñados para confinamiento, solidificó la sospecha de que este lugar no era solo un refugio o una base de operaciones, sino algo mucho más siniestro,
un eco tangible de los rumores sobre Colonia Dignidad que su padre había evitado discutir. A medida que el equipo se adentraba en los pasillos más profundos, un frío anómalo comenzó a manifestarse, no el frío de la tierra, sino uno que parecía emanar de las mismas paredes, un escalofrío que no tenía explicación térmica. Las sombras danzaban en la periferia de su visión, figuras fugaces que se desvanecían al ser confrontadas por el haz de la linterna, y el aire, antes estancado, ahora parecía vibrar con una tensión invisible, una presencia latente que lo envolvía. Historia de terror Ton. Rodrigo, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, se detuvo frente a un mapa mural descolorido, un plano del búnker que no coincidía del todo con la realidad que estaba explorando. Una sección entera, en el nivel más bajo, estaba ausente, como si hubiera sido borrada. Un escalofrío heló su médula. La luz de su linterna parpadeó y por un instante el zumbido de las grabaciones se distorsionó, transformándose en un gemido prolongado que parecía arrastrarse desde las entrañas del concreto. ¿Quién había mantenido las luces encendidas durante tanto tiempo en ese lugar olvidado? ¿Y qué otra cosa, además de la electricidad, había permanecido activa en la oscuridad? La incertidumbre que carcomía a Rodrigo en las profundidades de aquel búnker no era una sensación ajena. En realidad, se entrelazaba con una búsqueda personal que lo había impulsado hasta ese lugar olvidado. Para entender por qué el capitán Rodrigo Silva, un hombre metódico y forjado en el rigor del ejército de Chile, se encontraba en una misión tan peculiar, era necesario desenterrar los fantasmas de su propio pasado. Rodrigo Silva, a sus 38 años, era una figura imponente, con una presencia que reflejaba los 18 años de servicio ininterrumpido en las filas del Ejército de Chile. Como capitán de la División de Ingeniería, su pericia se centraba en la evaluación estructural, el mapeo de terrenos complejos y la gestión de proyectos de infraestructura en condiciones adversas. Había liderado equipos en zonas de desastre natural, reconstruido puentes colapsados y supervisado la fortificación de bases militares en los rincones más inhóspitos del país. Su reputación era la de un oficial intachable, pragmático y con una dedicación casi obsesiva a la misión encomendada, cualidades que, sin embargo, enmascaraban una herida profunda y una curiosidad insaciable por lo que yacía oculto. Su origen familiar estaba intrínsecamente ligado a la institución castrense, una tradición que se remontaba a varias generaciones. Su padre, el teniente coronel Carlos Silva, había sido una figura enigmática, un hombre de pocas palabras cuya sombra se proyectaba larga sobre la infancia y juventud de Rodrigo. Carlos había servido durante el periodo más oscuro de la historia chilena, la dictadura militar de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. A diferencia de otros veteranos que compartían anécdotas o lamentos, el padre de Rodrigo había cultivado un silencio impenetrable sobre sus experiencias, un mutismo que se había convertido en una pared infranqueable entre padre e hijo. Las pocas veces que Rodrigo intentó indagar, se encontró con una mirada distante, un gesto de desaprobación y un cambio abrupto de tema, dejando un vacío persistente que ninguna condecoración o ascenso de su padre pudo llenar. Ese silencio, más que una ausencia de palabras, era una presencia constante, densa y cargada de un peso inexplicable. Rodrigo recordaba noches de su infancia en las que escuchaba a su padre levantarse, caminar por la casa y el leve tintineo de un vaso en la oscuridad, una rutina nocturna que sugería una batalla interna librada en solitario. Su madre, Elena, una mujer de temple férreo y amor incondicional, había sido la mediadora silenciosa, una figura que intentaba suavizar la aspereza de su padre, pero que también llevaba el peso de secretos no verbalizados en la profundidad de sus ojos. La dinámica familiar era un delicado equilibrio de afecto y omisiones, donde el amor se manifestaba en gestos, pero la verdad permanecía velada, como un pergamino enrollado que nadie se atrevía a desenrollar. 5 años antes de la misión en el búnker, la vida de Rodrigo había tomado un giro inesperado con la muerte de su padre, un infarto fulminante que lo arrebató sin previo aviso.
La pérdida no solo trajo consigo el duelo natural, sino también una oleada de preguntas sin respuesta que ahora resonaban con mayor intensidad. Durante la limpieza de la casa familiar, un ritual doloroso de confrontación con la memoria, Rodrigo encontró un objeto que cambiaría el rumbo de su vida. Un pequeño diario de tapas de cuero gastado, escondido en un compartimento secreto en la parte trasera de la biblioteca personal de su padre, detrás de una hilera de tomos de historia militar. El hallazgo no fue casual. Casi parecía que su padre, en un acto final de confidencia, había querido ser descubierto. Las páginas del diario, escritas con una caligrafía apretada y a menudo ilegible, no eran una crónica de batallas o estrategias, sino una serie de anotaciones crípticas, fragmentos de pensamientos y, lo más perturbador, referencias veladas a Villa Baviera y a túneles bajo la tierra que nadie debe abrir. El nombre de Colonia Dignidad, como se conocía popularmente a Villa Baviera, resonó en la mente de Rodrigo con un eco macabro, evocando las historias de abusos, torturas y experimentos inhumanos que habían salido a la luz pública tras la caída de la dictadura. Pero las menciones de los túneles eran nuevas, más ominosas, y la advertencia de su padre, escrita con una urgencia palpable, se grabó a fuego en su conciencia. Desde ese momento, el diario se convirtió en una obsesión silenciosa. Rodrigo dedicó incontables horas a investigar, a leer informes desclasificados y a buscar cualquier mención de estructuras subterráneas no oficiales en la zona de Ñuble. Su formación en ingeniería le permitió analizar mapas topográficos antiguos y modernos, buscando anomalías que pudieran coincidir con las vagas descripciones de su padre. La búsqueda, sin embargo, fue infructuosa. Las referencias eran demasiado escasas, demasiado dispersas, y la verdad parecía enterrada tan profundamente como los túneles que su padre mencionaba. La frustración crecía con cada callejón sin salida, pero el impulso de desentrañar el misterio de su padre, de entender el peso que había cargado hasta la tumba, era más fuerte que cualquier desaliento. Por eso, cuando el terremoto de 2010 y sus posteriores réplicas de 2018 revelaron una grieta inusual en la Tierra y los informes preliminares de una estructura subterránea inusualmente bien conservada llegaron a su escritorio en el cuartel general, Rodrigo vio una oportunidad única. No dudó en presentarse voluntario para liderar la misión de evaluación, justificando su interés con su vasta experiencia en inspecciones de riesgo estructural en zonas sísmicas. Su propuesta fue aceptada sin objeciones, dada su impecable hoja de servicio. El objetivo oficial era evaluar la estabilidad del antiguo búnker, determinar su origen y mapear su extensión para descartar peligros estructurales o de contaminación. Sin embargo, para Rodrigo, la misión representaba mucho más que un simple deber profesional. Era la culminación de años de búsqueda, la única posibilidad de confrontar los secretos de su padre y quizás de encontrar paz para ambos. La fecha, 15 de marzo de 2018, marcó el inicio de una inmersión no solo en la tierra, sino también en las profundidades de una historia familiar y nacional que se negaba a permanecer enterrada. El 15 de marzo de 2018, la entrada al búnker, antes una grieta incierta, se había consolidado lo suficiente para permitir el descenso seguro del equipo de ingeniería. El capitán Silva lideraba la formación, su linterna cortando la oscuridad, mientras el resto del grupo, compuesto por el sargento Vargas, un experto en electrónica, y la cabo Fuentes, especialista en topografía, lo seguía con cautela. El aire, denso y frío, se aferraba a sus uniformes. La primera impresión fue de asombro. Las luces, de un tono amarillento y constante, iluminaban los pasillos principales, desafiando toda lógica. «Capitán, esto es inaudito», murmuró Vargas, su voz resonando en el silencio opresivo. «No hay medidores externos, ni rastro de un generador. ¿Cómo diablos sigue funcionando la red eléctrica después de casi 30 años?» Silva asintió, la pregunta ya carcomiéndole desde su exploración inicial. «Esa es nuestra primera anomalía, sargento. Fuentes, ¿puedes intentar localizar el cuadro principal y ver si hay algún tipo de conexión anómala o una fuente de energía interna no registrada?»
Mientras la Cabo Fuentes desplegaba su equipo de mapeo y escaneo, Vargas se dedicó a rastrear los cables, su multímetro en mano. Cada lectura confirmaba lo imposible: corriente estable, voltajes correctos, pero sin un origen discernible. Las luces no parpadeaban, no fluctuaban, simplemente eran. El zumbido de fondo que Silva había notado antes, ahora amplificado por la quietud del resto del búnker, se hizo más evidente. Era un bucle de grabaciones en alemán, voces distorsionadas que parecían susurrar secretos incomprensibles. «Capitán, el audio», Vargas interrumpió, su expresión de perplejidad tornándose en una decreciente inquietud. «No es una simple cinta vieja. Estoy detectando fluctuaciones en la frecuencia, como si alguien estuviera alterando el sonido o como si el sonido mismo se estuviera adaptando». Silva se acercó, escuchando con atención. Lo que al principio parecía una repetición monótona, ahora revelaba sutiles cambios. Un lamento apenas audible se incrustaba entre las palabras alemanas, una respiración profunda que no pertenecía a la grabación original, y luego, por un instante fugaz, un eco metálico, como el arrastre de algo pesado por el suelo. El sonido se desvanecía tan rápido como aparecía, dejando a Vargas frotándose los oídos, convencido de que su mente le jugaba una mala pasada. «Es imposible», dijo Fuentes, volviendo con el ceño fruncido. «Los planos que tenemos no muestran ningún tipo de generador oculto. He rastreado cada circuito visible. Esto es energía de la nada, capitán, literalmente». Su voz, normalmente firme, mostraba un temblor casi imperceptible. La explicación racional se desmoronaba. Un búnker de los años 60, abandonado en el 91, mantenía su sistema eléctrico como si la vida nunca se hubiera detenido en sus profundidades. Y las grabaciones, que deberían ser artefactos estáticos del pasado, parecían cobrar una vida propia, evolucionando con cada escucha. Una ráfaga de aire helado atravesó el pasillo, a pesar de la ausencia de corrientes de ventilación, naturales o forzadas. La Cabo Fuentes se encogió, abrazándose a sí misma. «Capitán, ¿sintieron eso? No es normal. La temperatura debería ser constante aquí abajo». Silva no respondió de inmediato. Sus ojos escrutaban las sombras que se alargaban y encogían con el movimiento de sus linternas. Un presentimiento frío le oprimía el pecho. La sensación de ser observados no era una paranoia aislada, era una certeza que se solidificaba con cada anomalía. Los pasillos, antes solo fríos y estáticos, ahora parecían albergar una presencia invisible, una inteligencia latente que los evaluaba desde la oscuridad. El silencio entre los bucles de audio se sentía cargado, no como un vacío, sino como una pausa expectante. De repente, una de las luces del pasillo más lejano parpadeó con intensidad, no una vez, sino en una secuencia rítmica e inquietante, casi como un código Morse. Luego se apagó. Completamente. El equipo se quedó inmóvil, sus linternas apuntando hacia el punto de oscuridad. La bombilla no estaba fundida, simplemente había cesado de funcionar, como si una mano invisible hubiera girado un interruptor. Pero no había ningún interruptor allí. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Vargas, su escepticismo inicial reemplazado por un miedo palpable. Silva no tenía una respuesta, solo una creciente convicción. Lo que sea que mantuviera las luces encendidas y las grabaciones activas no era un fenómeno pasivo, era una fuerza, activa, consciente, y ahora parecía estar interactuando con ellos. El búnker no estaba muerto, estaba latente, y sus habitantes invisibles empezaban a hacerse notar. Historia de terror Tone. El mapa descolorido que había visto antes, con su sección faltante, volvió a su mente. La verdadera misión acababa de comenzar. El aire en el pasillo se volvió denso, cargado de una quietud antinatural tras el cese abrupto de la luz. Vargas, con el arma en alto, miraba fijamente la oscuridad que había engullido el corredor. El capitán Silva, aunque su pulso se había acelerado, mantuvo la calma exterior,
su linterna explorando la pared donde la bombilla había expirado. No había rastro de daño, ni cables sueltos, solo una superficie fría y metálica. El sargento Lagos, un veterano de operaciones especiales con nervios de acero, se adelantó para inspeccionar, su propio equipo de iluminación escrutando cada rincón. Morales, el técnico en electrónica, ya estaba revisando su tableta, buscando anomalías en el suministro eléctrico del sector, pero los datos eran incongruentes, mostrando un consumo estable que, sin embargo, no alimentaba la lámpara. «No hay falla en el circuito principal, capitán», informó Morales con voz tensa, sin levantar la vista de la pantalla. «Es como si la corriente simplemente se desviara. No tiene sentido». Silva asintió, su mente ya procesando la implicación. Era una manipulación deliberada, no un accidente fortuito. «Mantengan la formación. Vargas, permanece alerta. Lagos, Morales, conmigo. Vamos a avanzar. Necesito ver qué hay más allá de esta sección». La determinación en su voz era una armadura, no solo para su equipo, sino también para sí mismo. Cada paso resonaba con un eco amplificado en el silencio opresivo del búnker. Mientras avanzaban por el pasillo principal, bordeando la zona donde la luz había fallado, un sutil zumbido comenzó a manifestarse, apenas perceptible, como el murmullo de una máquina antigua trabajando a gran profundidad. No era el sonido de la ventilación, ni el goteo constante de agua, era algo más mecánico, más orgánico, que vibraba en el aire mismo. De repente, una serie de susurros emergieron de los conductos de ventilación, tan tenues que al principio podrían confundirse con la propia imaginación. Eran múltiples voces, indistintas, superpuestas, como una conversación en un idioma desconocido llevada a cabo por muchas personas a la vez. No se podía discernir una palabra clara, solo la cadencia inquietante de un diálogo espectral. Vargas se detuvo en seco, su rostro pálido. «Capitán, ¿escuchó eso?» Silva levantó la mano, indicando silencio. Apuntó su grabadora direccional hacia un conducto de ventilación cercano. El dispositivo capturó las ondas sonoras y al reproducirlas en un volumen más alto, la cacofonía se hizo más evidente, aunque no más inteligible. Era como si el propio búnker respirara y hablara en sueños febriles. Morales revisó sus equipos de audio, frunciendo el ceño. «Hay una resonancia extraña, capitán, como si el sonido viniera de todas partes y de ninguna a la vez. No puedo triangular la fuente». Silva ignoró el desconcierto del técnico. Su mirada estaba fija en el mapa descolorido que llevaba consigo, el mismo que había encontrado en los archivos de su padre. Estudió un área específica, marcada como Almacén C7, que en los planos oficiales figuraba como un simple cuarto de almacenamiento. Sin embargo, en la realidad del búnker, esa sección era una pared sólida, lisa, sin puerta ni acceso aparente. La discrepancia era mínima, pero lo suficientemente significativa para encender una chispa de sospecha. «Morales, necesito que escanees esta pared. Usa el sonar de penetración y el georradar. Quiero saber qué hay detrás». Mientras Morales preparaba los equipos, los susurros aumentaron en volumen, mezclándose ahora con un nuevo sonido, un latido rítmico, grave y constante, que parecía emanar directamente de la pared que estaban investigando. Zumz, zumz, zumz. Era el sonido de un corazón, inmenso y subterráneo, latiendo en las entrañas de la tierra. La vibración era tan palpable que se sentía en el suelo bajo sus botas, en el aire que respiraban. Vargas se encogió ligeramente, su arma aún en alto, sus ojos escudriñando la oscuridad. «Capitán, esto no es normal, ninguna estructura subterránea hace esto». «Lo sé, Vargas», respondió Silva, su voz tranquila pero firme, «y por eso estamos aquí». Morales activó el georradar, pero la pantalla de su tableta se llenó instantáneamente de patrones caóticos, líneas erráticas y una estática ensordecedora. El dispositivo emitía un pitido agudo y desesperado, como un animal herido. «No funciona, capitán. El sistema se está sobrecargando. Hay algo detrás de esta pared que está bloqueando todas las señales. Es como si el material tuviera propiedades de interferencia activa».
Silva se acercó a la pared, apoyando la palma de su mano sobre el metal frío y ligeramente vibrante. Podía sentir el latido, una pulsación lenta y poderosa que resonaba en sus huesos. Cerró los ojos por un instante, y una imagen fugaz de la escritura críptica de su padre, túneles bajo la tierra que nadie debe abrir, parpadeó en su mente. La pared no solo ocultaba algo, lo protegía. La documentación de Morales, aunque fallida en su objetivo principal, registraba una interferencia masiva e inexplicable, una señal de que lo que yacía detrás de ese muro era cualquier cosa menos inerte. La primera capa de racionalidad se desmoronaba. Decidieron rodear la sección sellada, siguiendo el laberinto de pasillos que se extendían hacia las profundidades. El aire se volvió más pesado, con un olor metálico y a humedad que se aferraba a la garganta. A medida que avanzaban por un largo corredor serpenteante, las sutiles alteraciones ambientales se hicieron más frecuentes. Manchas de frío extremo aparecían de la nada, como si se hubieran abierto puertas a un invierno invisible solo para desaparecer tan rápido como surgían. El aire, en ocasiones, se volvía tan denso que se sentía una presión palpable en los tímpanos, como si estuvieran a gran profundidad bajo el agua. Entonces comenzaron las visiones. No eran alucinaciones completas, sino destellos fugaces, movimientos en la periferia de la visión que desaparecían al girar la cabeza. Vargas juró haber visto una sombra alargada deslizarse por un pasillo lateral oscuro, una figura humanoide pero distorsionada que se esfumó antes de que pudiera enfocar su linterna. Silva, mientras revisaba una serie de archivadores oxidados, vio el reflejo de una silueta pequeña en una de las puertas de metal. Una figura de niño que se desvaneció en el momento en que sus ojos se encontraron con la superficie pulida. La cámara de su casco, por un instante, capturó una distorsión en el aire como una onda de calor invisible que deformaba el fondo de un pasillo antes de desaparecer. ¿Vieron eso?, preguntó Vargas, su voz un murmullo urgente. Ahí, junto a esa puerta. Lagos, siempre pragmático, intentó racionalizar. Podría ser un efecto de la luz, sargento, polvo en el aire o la humedad creando refracciones. Pero su propia voz sonaba menos convencida de lo habitual. Los equipos de audio de Morales, que seguían grabando, comenzaron a captar sonidos adicionales. Más allá de los susurros indistintos, ahora se podían escuchar fragmentos de lo que parecían ser voces infantiles, lamentos ahogados que se mezclaban con órdenes en alemán, pronunciadas con una cadena dura y autoritaria. Historia de terror, Tone. La combinación era escalofriante, una mezcla de inocencia y brutalidad que helaba la sangre. Silva reprodujo un fragmento para el equipo. El sonido de un niño sollozando débilmente, seguido por una voz masculina que decía algo inentendible en alemán, resonó en el pasillo, haciendo que todos se encogieran. Mientras se adentraban en lo que parecía ser una antigua enfermería, un olor a antiséptico rancio y óxido invadió el aire. En una de las paredes de azulejos blancos, Silva notó una mancha de suciedad que no había estado allí en su pasada inspección. Al acercarse, se dio cuenta de que no era suciedad, sino un dibujo rudimentario hecho con algún tipo de carbón o tierra. Representaba figuras humanas con cabezas desproporcionadamente grandes y extremidades delgadas, algunas atadas a camas, otras rodeadas de símbolos extraños que parecían sacados de antiguos tratados alquímicos o rituales ocultistas. Era el dibujo de un niño, pero la imagen era perturbadora, llena de una inocencia corrompida y un horror tácito. Estaba seguro de que esa pared había estado limpia minutos antes. «Esto no estaba aquí», murmuró, su voz apenas audible. «No estaba aquí». Morales, que había logrado reiniciar algunos de sus sensores, emitió un grito ahogado. «Capitán, el campo electromagnético está subiendo. Hay picos masivos aquí. La actividad es inmensa». La atmósfera se tensó aún más. El equipo se miraba con una mezcla de miedo y desconfianza, cada uno cuestionando su propia percepción.
Las sombras parecían alargarse y retorcerse, los sonidos se multiplicaban y la realidad del búnker comenzaba a desdibujarse bajo el peso de una presencia invisible pero innegable. La determinación de Silva se mezclaba con una creciente ansiedad. El rastro de su padre parecía llevarlo directamente al centro de una pesadilla. La decisión de regresar, al menos momentáneamente, para reevaluar la situación, se formó en la mente de Silva. Pero antes de que pudiera dar la orden, un estruendo metálico los hizo saltar. La pesada puerta reforzada por la que habían entrado, que habían dejado abierta y asegurada con una cuña, se cerró de golpe con una fuerza atronadora. El sonido resonó por todo el búnker, amplificándose en el silencio sepulcral que siguió. La única vía de escape aparente estaba sellada. ¡Maldición!, exclamó Vargas, corriendo hacia la puerta, intentando abrirla. La manija estaba atascada, la puerta no cedía ni un milímetro. Era como si un peso inmenso la estuviera bloqueando desde el otro lado. Lagos se unió a él, golpeando la puerta con el hombro, pero fue inútil. La sensación de claustrofobia se hizo asfixiante, el aire pareciendo reducirse a cada respiración. Mientras intentaban forzar la puerta, una ráfaga de aire helado los envolvió, tan intensa que les erizó los pelos de la nuca. Lagos, que estaba de espaldas a un pasillo lateral oscuro, sintió un empujón fuerte en la espalda, casi haciéndolo caer. Giró sobre sus talones, con el arma en alto, sus ojos escudriñando el vacío, pero no había nada. «¡Hay algo aquí! ¡Sentí que me empujaron!». Su voz, normalmente firme, estaba teñida de un pánico palpable. En ese mismo instante, las linternas de todos comenzaron a fallar. La de Vargas parpadeó frenéticamente antes de apagarse por completo. La de Lagos se atenuó hasta convertirse en un débil punto de luz, y la de Morales se volvió intermitente, creando un efecto estroboscópico que solo aumentaba la desorientación. La única luz constante era la de la cámara de Silva, que registraba la escena con una resolución cada vez más granulada, llena de estática. El búnker parecía estar activamente saboteando sus sentidos, privándolos de la vista y la orientación. Silva, intentando mantener la compostura, sintió una opresión intensa en el pecho, como si una mano invisible lo estuviera apretando. Se esforzó por respirar, su visión se nublaba momentáneamente. No era claustrofobia, era una fuerza externa, malévola, que intentaba ahogarlo. Se obligó a ignorarlo, a concentrarse en la misión. «Mantengan la calma. Morales, revisa nuestras radios. Lagos, Vargas, busquen otra salida». Pero las radios también fallaron. Morales golpeó su comunicador con exasperación. «No hay señal, capitán. Estamos completamente aislados. Algo está bloqueando todas las frecuencias». El equipo estaba ahora en una oscuridad casi total, con solo la luz intermitente de algunas linternas y la cámara de Silva para guiarlos. El sonido de sus respiraciones agitadas llenaba el espacio, mezclado con el zumbido constante y los susurros que nunca cesaban. A medida que avanzaban por un pasillo lateral, buscando desesperadamente una salida, Silva tropezó con algo. Al enfocar su linterna, vio una pequeña caja de metal oxidado, medio oculta bajo un montón de escombros. La recogió con cautela. Estaba fría al tacto, un frío antinatural que parecía emanar de su interior. Al abrirla, sus ojos se encontraron con un hallazgo macabro, un diente humano, pequeño y amarillento, y un zapato de niño, desgastado y solitario. El olor a putrefacción se intensificó, un hedor a muerte y abandono que se adhería a la memoria. La cámara de Silva, que seguía grabando, capturó el momento en que Vargas, al ver el contenido de la caja, retrocedió con un grito ahogado. Lagos se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en los objetos. Las grabaciones de audio, por su parte, captaron algo aún más perturbador. Un sonido arrastrado y pesado, como si algo grande y deforme se movía lentamente por un pasillo cercano, justo fuera del alcance de sus linternas. Un arrastre ominoso que parecía acercarse. El búnker no solo se resistía,
atacaba. La pérdida de control era total y el horror se volvía palpable. Atrapados, sin comunicación y con sus equipos fallando, el equipo se vio obligado a adentrarse aún más en el laberinto subterráneo. La lógica militar, el entrenamiento y la disciplina se desmoronaban bajo el asalto constante de lo inexplicable. Los susurros se transformaron en un coro cacofónico, el zumbido en un rugido sordo que vibraba en sus cerebros, y la oscuridad en una entidad viviente. El capitán Silva, aunque intentaba mantener la fachada de liderazgo, sentía su propia mente resquebrajarse. Las visiones se hicieron más vívidas, más personales. Vargas, el más escéptico, comenzó a hablar consigo mismo en voz baja, murmurando sobre las sombras en el muro y los ojos que lo observaban. De repente se desplomó contra la pared, cubriéndose los oídos y gritando sobre los niños, los gritos de los niños que solo él parecía escuchar. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en un punto invisible, reviviendo algún trauma personal que el búnker parecía haber desenterrado. Morales, el técnico, se quedó inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Su tableta, ahora completamente muerta, pendía inútil de su mano. Intentó hablar, pero solo salieron balbuceos incoherentes. Parecía haber entrado en un estado catatónico, su mente incapaz de procesar el horror que lo rodeaba. Lagos, el sargento, aunque aún de pie, temblaba incontrolablemente. Su arma apuntaba al azar hacia las sombras, susurrando oraciones incoherentes. La cohesión del equipo se había pulverizado. Silva, en medio del caos, sintió una oleada de recuerdos intrusivos, tan potentes que le robaron el aliento. No eran solo pensamientos, eran proyecciones, fragmentos de la vida de su padre. Historia de terror, Tone. Vio el rostro de su padre, joven y endurecido, pero con una expresión de terror que nunca había presenciado. Escuchó su voz, clara como el cristal, pero distorsionada por el pánico, repitiendo: «No debiste venir, no abras lo que está enterrado, los túneles, nadie debe abrirlos». El olor a papel viejo del diario de su padre, que llevaba en su mochila, se hizo intensamente real, como si el propio búnker lo estuviera evocando. Una culpa inmensa lo invadió, una sensación de que había profanado un lugar sagrado y maldito, que había desenterrado algo, que su padre había sacrificado su paz mental para mantener oculto. El búnker no solo era un lugar de horror, sino también un espejo, reflejando y amplificando los miedos más profundos de cada uno. La presión en su pecho regresó con más fuerza, acompañada de un dolor punzante en la cabeza, como si algo intentara forzar su entrada a su mente. Se encontró arrastrado hacia una sección específica de la pared, lisa y sin marcas. Una fuerza invisible lo empujaba. Obedeció, apoyando la palma de su mano sobre el metal frío. Una descarga de frío gélido le recorrió el brazo, y su mente fue inundada por una avalancha de imágenes. Escenas de experimentos médicos atroces, niños gritando en camillas, hombres uniformados con rostros desfigurados por la crueldad. Vio túneles interminables, oscuros y sin fin, y figuras demacradas moviéndose en las sombras, figuras que ya no parecían humanas. Era una visión del Proyecto Colibrí, el intento de crear soldados sin miedo ni dolor mediante el trauma extremo, la tortura científica. Y en el centro de todo, una imagen fugaz de su padre, con el uniforme, observando una de las salas, con una expresión de horror absoluto grabada en su rostro. Lo que vio lo traumatizó. La cámara de su casco, por momentos, caía o se desorientaba, pero lograba capturar fragmentos del colapso de su equipo. Los ojos desorbitados de Vargas, el mutismo de Morales, la desesperación de Lagos, eran imágenes crudas y aterradoras de la locura. A pesar de su propio tormento mental, la visión de su padre en el búnker le dio a Silva una claridad aterradora.
Las voces, las visiones, las manifestaciones físicas, todo era una guía retorcida, una serie de pistas que lo llevaban hacia la verdad. Su padre no había sellado el búnker por miedo, sino para proteger al mundo de lo que contenía. Y ahora Rodrigo estaba siendo arrastrado a ello, no por elección, sino por un destino ineludible. Las palabras de su padre, túneles bajo la tierra que nadie debe abrir, resonaban en su mente, no como una advertencia, sino como una profecía. Con una determinación sombría, Silva ignoró los lamentos de su equipo y siguió adelante, sus pasos resonando en el silencio roto por los ecos de la locura. Sus ojos, aunque cansados, escanearon cada centímetro de la pared que había tocado. Había una fisura apenas perceptible, una línea fina que no parecía natural. Al presionar, una sección de la pared se retrajo con un chirrido metálico, revelando un mecanismo oculto, una puerta de acero pesado disimulada con una maestría siniestra. No era una puerta común, era un sello, diseñado para permanecer cerrado para siempre. A medida que la puerta se abría lentamente, el búnker entero pareció reaccionar. Las pocas luces que aún funcionaban parpadearon con una intensidad febril, amenazando con morir en cualquier momento. El zumbido constante se transformó en un rugido ensordecedor, como si la tierra misma estuviera gritando. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad estática palpable que erizaba el cabello y hacía que la piel hormigueara. El olor a ozono y a decadencia se hizo insoportable, una mezcla de laboratorio y tumba. Las voces, los susurros y los gritos fantasmales que los habían acosado durante horas se unieron en un coro macabro, ahora discernibles. Eran voces en alemán y español, superpuestas, que describían procedimientos médicos aberrantes, nombres de víctimas y victimarios, fechas de horribles eventos. Eran los ecos de los experimentos, las confesiones forzadas, los lamentos de los prisioneros, todo atrapado en las paredes de ese infierno subterráneo. Silva, con la mandíbula apretada y el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra, empujó la pesada puerta hasta que se abrió por completo. La cámara de su casco capturó el momento, la lente temblaba ligeramente en sus manos. Lo que se reveló no fue un cuarto más, sino un pasaje estrecho, oscuro y ominoso, que descendía en picada hacia una oscuridad aparentemente infinita. Al final del pasillo, una luz verde enfermiza pulsaba débilmente, como un ojo solitario en la oscuridad. Era la entrada a la sala sellada, el corazón del horror, el lugar donde se habían llevado a cabo los experimentos más abominables. En ese momento, Silva lo comprendió todo. Su padre no solo había sellado un búnker, había sellado una tumba de horrores vivientes, y los ecos de esas atrocidades habían estado llamando a Rodrigo, atrayéndolo hacia la verdad. La frase, túneles bajo la tierra que nadie debe abrir, ya no era un misterio, sino una advertencia desesperada. Y él, Rodrigo Silva, había desobedecido esa advertencia, abriendo una puerta que nunca debió ser abierta. La luz verde enfermiza, que hasta entonces había sido un mero punto distante, se transformó en un pulso vibrante, una arteria subterránea latiendo con una vida antinatural. Silva, con la advertencia de su padre resonando en el eco de su mente, no dudó. Avanzó con una determinación fría, sus botas chapoteando en el agua estancada que cubría el suelo del pasaje. El aire, denso y helado, se aferraba a la piel, cargado con el hedor metálico de la humedad, el rancio aroma de la tierra sellada y un dejo inconfundible a ozono, como el que se percibe después de una tormenta eléctrica, pero aquí sin la promesa de purificación. El túnel se estrechaba, obligándolos a caminar en fila india. Las paredes de hormigón, desnudas y rugosas, se sentían pegajosas al tacto. Las linternas de los soldados bailaban sobre ellas, revelando una red de venas verdosas de moho y ocasionalmente extraños símbolos grabados, no esvásticas, sino formas angulares y perturbadoras que evocaban la iconografía de una secta olvidada o quizás los garabatos desesperados de una mente quebrada. El silencio pesado del búnker se rompió por un goteo constante de agua que se filtraba desde el techo,
un tic-tac monótono que sin embargo lograba amplificar cada crujido de sus equipos y el acelerado latido de sus propios corazones. A medida que descendían, la intensidad de la luz verde aumentaba, y con ella un coro de sonidos apenas perceptibles comenzó a manifestarse. No eran voces, al menos no en el sentido humano de la palabra, sino una mezcla gutural de susurros secos, quejidos ahogados y un arrastre rítmico, como si algo pesado fuera deslizado sobre una superficie áspera. Vargas, que seguía de cerca a Silva, tragó saliva audiblemente. «Capitán, ¿qué demonios es ese ruido?», inquirió, su voz tensa. Historia de terror, Tone. Silva no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en la penumbra que se abría ante ellos, donde el túnel desembocaba en una cámara más amplia. La luz verde, ahora dominante, provenía de una serie de tubos fluorescentes antiguos que recorrían el perímetro de la cámara, bañando todo en una tonalidad fantasmagórica. Lo que se reveló en esa luz fue una escena que desafiaba la comprensión. Múltiples figuras, al menos una docena, se encontraban dispersas por el espacio. No estaban de pie. Algunos se arrastraban lentamente por el suelo. Otros estaban acurrucados en las esquinas, sus cuerpos demacrados apenas cubiertos por harapos que una vez pudieron haber sido uniformes militares o ropas de prisioneros. Su piel, de un tono pálido enfermizo, parecía translúcida bajo la luz. Sus ojos, enrojecidos y desorbitados, brillaban con un reflejo animal, adaptados a la oscuridad profunda, fijándose en las intrusas luces de las linternas. El olor en la cámara era abrumador, una mezcla putrefacta de humedad, sudor rancio, orina y algo más orgánico y dulzón, como carne en descomposición que quemaba las fosas nasales. Los sonidos se intensificaron, los susurros se convirtieron en un murmullo colectivo, ininteligible y perturbador, salpicado de graznidos y gemidos que arañaban los oídos. Las figuras, los sujetos del experimento, comenzaron a reaccionar a la presencia del equipo. Sus movimientos eran espasmódicos, descoordinados, como marionetas cuyos hilos fueran tironados por una mano invisible. No eran humanos en el sentido convencional, eran cáscaras vacías, con la mente destrozada y el instinto puro gobernando sus acciones. «Manténganse firmes, no disparen a menos que sea absolutamente necesario», ordenó Silva, alzando su voz por encima del inquietante coro. Intentaba procesar la visión. No criaturas, sino hombres y mujeres, víctimas vivientes de una crueldad inimaginable, atrapados en un limbo subterráneo durante décadas. Su corazón se encogió. Uno de los sujetos, una figura pequeña y encorvada, con el cabello largo y enmarañado cubriendo parte de su rostro, emitió un chillido agudo y se lanzó hacia el soldado Rojas, el más joven del equipo, que se había quedado rezagado por un momento de pánico. No era un ataque violento con intención de matar, sino una desesperada embestida, un intento de aferrarse, de escapar de la luz o de encontrar un contacto. Rojas, paralizado por el horror, no reaccionó a tiempo. La figura se abalanzó sobre él, sus uñas largas y sucias rasgando la tela de su uniforme, su aliento fétido golpeando el rostro del soldado. «¡Rojas, atrás!», gritó Vargas, intentando interponerse. Pero otro sujeto, más grande y musculoso, con una mirada vacía y furiosa, se abalanzó sobre Vargas, empujándolo contra la pared. El sonido sordo del impacto resonó en la cámara. Vargas forcejeó, su linterna cayendo al suelo y rodando, proyectando sombras danzantes que aumentaban el caos. Silva reaccionó instintivamente, empujando a un tercer sujeto que intentaba flanquearlos. Sintió la piel fría y rugosa bajo sus manos, el hedor insoportable invadiendo sus sentidos. No podía disparar, no eran una amenaza que pudiera ser eliminada con una bala. Eran el testimonio viviente de un crimen. Mientras tanto, la situación de Rojas empeoraba. Otros dos sujetos se unieron al primero, arrastrándolo hacia la oscuridad más profunda de la cámara, lejos de la luz de las linternas. Sus gritos se ahogaron en el coro de gemidos y el arrastre de cuerpos. «¡Rojas!», exclamó el capitán, intentando avanzar,
pero la marea de figuras traumatizadas los rodeaba. El soldado García, en un intento desesperado por cubrir la retirada de Rojas, tropezó con un fragmento de equipo médico oxidado y cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra el hormigón. Un hilo de sangre oscura comenzó a brotar de su sien. Silva tomó una decisión brutal, una que le heló la sangre. No podían salvar a Rojas, no podían luchar contra estas víctimas. Su misión no era una operación de rescate, sino una de descubrimiento. «Retrocedan, atrás, protejan a García, a la fuente de la luz», bramó, su voz rasposa por el esfuerzo. La prioridad ahora era asegurar al soldado herido y alcanzar el corazón de la instalación, el origen de todo este horror. Con un esfuerzo coordinado, los soldados restantes formaron una barrera defensiva con sus linternas y empujaron a las figuras, no con violencia, sino con la fuerza de la desesperación. Dejaron atrás los gritos amortiguados de Rojas, que se desvanecían en la oscuridad, y el cuerpo inconsciente de García, que era arrastrado por dos de sus compañeros. El sacrificio era palpable, el peso de la pérdida inmediata y la culpa que se instalaría en sus almas. La luz verde pulsaba ahora con una furia casi cegadora, emanando de una pesada puerta de acero reforzado al final de la cámara. Historia de terror, Tone. Los símbolos grabados en el hormigón continuaban hasta la puerta, como si el horror se condensara allí. Los soldados, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, forzaron la cerradura oxidada, que cedió con un chirrido agónico. El aire dentro de la sala sellada era diferente, más frío, más limpio, pero con una resonancia eléctrica. El interior era una cámara aséptica, con paredes de acero pulido y un suelo impoluto. En el centro, una consola de control compleja, con innumerables botones y diales, emitía la luz verde que lo impregnaba todo. Filas de armarios metálicos abarcaban las paredes, llenos de archivadores y cintas de audio. Equipos médicos de los años 70, perfectamente preservados, brillaban bajo la luz. La paradoja de la pulcritud en medio de la depravación era escalofriante. Silva se dirigió directamente a los archivos, sus manos temblorosas. Encontró carpetas con la inscripción Proyecto Colibri en alemán. Los documentos detallaban experimentos psicológicos extremos, privación sensorial prolongada, inducción de estrés traumático, administración de drogas psicotrópicas y técnicas de tortura científicas diseñadas para desmantelar la psique humana y reconstruirla, eliminando el miedo y el dolor. El objetivo, crear supersoldados, autómatas obedientes, carentes de emociones. Las descripciones de la degradación mental de los sujetos, su transformación gradual en las cáscaras que acababan de presenciar, eran nauseabundas. Puso una de las cintas de audio en un reproductor antiguo. El sonido chirriante de la cinta al girar llenó la sala. Primero, voces autoritarias en alemán, luego gritos desgarradores en español, seguidos por un silencio opresivo. Después, el mismo murmullo gutural y los gemidos que acababan de escuchar en la cámara adyacente. Eran las voces de los sujetos grabadas en su descenso a la locura. La luz verde, comprendió Silva, no era solo iluminación, era una forma de estimulación constante, un recordatorio perpetuo de su prisión, una tortura silenciosa. En el fondo de uno de los archivadores, debajo de una pila de informes médicos, encontró un objeto familiar, un diario, un cántaro. El mismo diario que había visto en la mesita de noche de su padre. Con manos temblorosas, Silva lo abrió. La letra era inconfundible. Su padre, el sargento Silva, había estado aquí. Las entradas confirmaban su participación en el equipo de sellado en 1991. Historia de terror, Tone. Describían los horrores que había presenciado, los sujetos, ya irreconocibles, las atrocidades del Proyecto Colibri.
Su padre había sido parte de la decisión de sellar el búnker, de dejar a los pacientes atrapados en su infierno subterráneo, no por crueldad, sino por un pragmatismo desesperado. «Los hemos condenado», escribió su padre en una entrada fechada el 14 de marzo de 1991. Pero, ¿qué otra opción teníamos? ¿Liberar a estas almas rotas al mundo? ¿Exponer la verdad y reabrir las heridas de una nación que apenas comenzaba a sanar? Algunos secretos son demasiado pesados para la luz del día. Que Dios nos perdone por este silencio. Que nadie, nunca, vuelva a abrir esta tumba. La verdad golpeó a Silva con la fuerza de un puño invisible. Su padre no había sido solo un soldado, había sido un testigo, un verdugo a regañadientes, traumatizado por lo que había visto y lo que había hecho. El diario no era solo una advertencia, sino una confesión, un grito silencioso de culpa y desesperación. Las palabras crípticas sobre Villa Baviera y los túneles bajo la tierra que nadie debe abrir ya no eran un misterio, eran el legado de un trauma que su padre había llevado a la tumba y que ahora, por su propia desobediencia, había heredado. Silva levantó la vista del diario, sus ojos fijos en el rostro pálido y aturdido de Vargas, que lo observaba con una mezcla de miedo y una creciente comprensión. El capitán no necesitó decir una palabra. La verdad inarticulada, el peso de los crímenes del pasado, la existencia de esos horrores vivientes en la cámara contigua y el sacrificio de Rojas, todo ello se comunicó en una mirada. La resolución parcial había llegado. Silva entendía a su padre, comprendía la magnitud de su secreto, pero la decisión de qué hacer con esta verdad, con los sujetos que aún vivían en la oscuridad y con las cicatrices que este descubrimiento reabrirían en la historia de Chile, seguía siendo una carga insoportable. El pulso verde de la consola seguía latiendo, un corazón mecánico en el vientre de la tierra, marcando el tiempo de un horror que nunca había cesado. 3 semanas después del incidente en el búnker, la verdad sobre lo que el capitán Rodrigo Silva y el teniente Vargas habían descubierto seguía siendo un secreto celosamente guardado, una carga pesada que se negaba a disolverse en el aire andino. Historia de terror TON. Las réplicas del terremoto habían cesado hace tiempo, pero el temblor psicológico que los acontecimientos subterráneos habían provocado en Silva persistía con una intensidad implacable. El informe oficial, redactado con una precisión militar que ocultaba más de lo que revelaba, hablaba de riesgos estructurales y contaminación química, evitando cualquier mención a las grabaciones perturbadoras, los equipos médicos intactos o, lo más importante, los sujetos que su padre había sellado vivos. La presión de Santiago era palpable, exigiendo una resolución rápida y un cierre hermético al asunto. Sin embargo, para Silva, el cierre era una quimera inalcanzable. La puerta que había abierto no podía volver a cerrarse en su mente. Impulsado por la necesidad imperiosa de comprender la magnitud del horror que su padre había presenciado y por la existencia de esos horrores vivientes en la cámara contigua, Silva comenzó una investigación personal, discreta y alejada de los canales militares. Sabía que las respuestas no se encontrarían en planos o informes técnicos, sino en los ecos de la memoria colectiva, en las historias que la gente del lugar había susurrado durante décadas. Buscó en archivos locales, en viejos periódicos regionales y en foros comunitarios de Internet, no para desenterrar la historia oficial de Colonia Dignidad, que ya era de por sí espantosa, sino para rastrear los susurros, las supersticiones, las leyendas rurales que rodeaban los túneles y los rincones más oscuros de la villa. Fue en esta búsqueda silenciosa donde comenzó a encontrar fragmentos de una narrativa más inquietante, una que no hablaba de fantasmas o monstruos tradicionales, sino de algo mucho más sutil y perverso. Los ancianos de las comunidades aledañas, los campesinos que habían vivido a la sombra de la colonia durante generaciones, a menudo contaban historias sobre los ecos de los sin alma.
No era una criatura tangible, ni un espíritu errante en el sentido clásico, sino una sensación, una presencia invisible que se decía que habitaba las profundidades de la tierra alrededor de la villa. Se hablaba de un vacío que la colonia había creado, un lugar donde la vida no terminaba, sino que se transformaba en algo hueco, resonante, una especie de existencia suspendida que podía sentirse pero no verse. Historia de terror, Tone. Las leyendas describían una pesadez en el aire, un silencio sepulcral que absorbía el sonido, y la sensación de ser observado por algo que no tenía ojos, pero cuya conciencia persistía en la oscuridad. La versión popular de Los ecos de los sin alma era vaga y a menudo desestimada como mera superstición, una forma de los lugareños de lidiar con los horrores incomprensibles que emanaban de la colonia. Desapariciones inexplicables, personas que regresaban de sus cercanías con la mirada perdida y el espíritu quebrado, o la sensación generalizada de malestar que impregnaba la tierra. Pero para Silva, armado con la verdad del diario de su padre y la evidencia de los sujetos de Proyecto Colibrí aún vivos en el búnker, la leyenda adquiría una dimensión nueva y escalofriante. Los ecos no eran entidades sobrenaturales, eran la manifestación distorsionada de la memoria popular sobre los sujetos de los experimentos, personas que habían sido despojadas de su humanidad, sus mentes rotas, sus almas vaciadas por la tortura científica. Eran, en esencia, los vivientes que ya no eran humanos mentalmente, cuya presencia invisible era el residuo psíquico de un trauma inimaginable. Decidido a profundizar en este entendimiento, Silva, tras varios días de investigación, logró contactar a don Elías, un octogenario campesino de la zona que había vivido toda su vida a pocos kilómetros de la colonia. Don Elías, de rostro curtido por el sol y ojos que habían visto demasiado, se mostró inicialmente reacio a hablar. Su voz un murmullo bajo y tembloroso, cargada con el peso de innumerables secretos. Sin embargo, la persistencia tranquila de Silva y la mención indirecta de su padre, un militar que había servido en la región durante años, abrieron una brecha en su cautela. El viejo hombre, sentado en el porche de su humilde casa, comenzó a relatar historias que había escuchado desde niño, cuentos que la gente se pasaba de boca en boca, a menudo por la noche, junto al fuego, con la voz baja para que el viento no se llevara las palabras hacia la villa. Don Elías habló de la tierra que devora el alma alrededor de la colonia, una metáfora que describía cómo ciertos lugares parecían succionar la vitalidad de quienes se aventuraban en ellos. No era una devoración física, aclaró, sino espiritual. Contó historias de hombres y mujeres que habían entrado a trabajar en la villa o que simplemente se habían acercado a sus límites y que luego salieron, pero no salieron. Historia de terror, Tone. Sus cuerpos regresaban, pero sus miradas estaban vacías, sus voces silenciadas, sus espíritus rotos. Describió una pesadez en el aire cerca de los túneles más profundos, un frío que calaba los huesos incluso en los días más cálidos, y una sensación constante de estar siendo observados desde una oscuridad inescrutable. No era un fantasma lo que se sentía, susurró don Elías, con una mirada que parecía ver más allá del horizonte. Era la ausencia misma, el eco de algo que ya no estaba, pero que tampoco se había ido del todo. Como un grito que se ahogó antes de nacer y que se quedó flotando en el aire, sin sonido, pero con toda su pena. El anciano mencionó específicamente los lugares prohibidos, túneles y recintos subterráneos que, según los rumores, albergaban la peor oscuridad de la villa, sitios que ni siquiera los más intrépidos lugareños se atrevían a explorar. Ahí, decía, los ecos eran más fuertes y el miedo no era a una muerte repentina, sino a una transformación lenta, a perderse uno mismo en esa oscuridad sin retorno.
Hablaba de sonidos apenas audibles, como un zumbido constante o un murmullo distante que no podía identificarse, y de una sensación de desorientación que hacía que el tiempo y el espacio parecieran distorsionarse. Mientras don Elías hablaba, cada palabra del anciano se entrelazaba con los horrores que Silva había presenciado y descubierto en el búnker. La presencia invisible no era un espíritu incorpóreo, era el residuo psicológico de las mentes rotas, los ecos vivientes de los sujetos de los experimentos. El folclore, la leyenda de los ecos de los sin alma, era la forma en que una comunidad había intentado articular y dar sentido a una atrocidad humana tan profunda y antinatural que desafiaba cualquier explicación convencional. El verdadero terror no era sobrenatural, era profundamente humano, una herida abierta en la tierra misma y en la psique conectiva, manifestándose como estas resonancias silenciosas. Silva sintió el peso abrumador de este entendimiento, la carga de una verdad demasiado terrible para ser contenida en una simple historia de fantasmas y, sin embargo, perfectamente explicada por ella. La comprensión que lo había golpeado, brutal y visceral, dejó al capitán Silva en un estado de quietud casi catatónica. La verdad, despojada de cualquier velo sobrenatural, era infinitamente más pavorosa. No había fantasmas, solo el rastro indeleble de mentes destrozadas, almas aniquiladas por la perversión humana. La decisión fue instantánea, una necesidad forjada en el horror y en el legado de su padre. Ese lugar debía permanecer sellado. La revelación completa habría pulverizado no solo la psique de una nación, sino también la suya propia. Con una frialdad impuesta, ordenó la retirada, llevando consigo el diario de su padre y la certeza de que algunos secretos son demasiado venenosos para ser desenterrados. Vargas, pálido y tembloroso, asintió, su rostro reflejando el mismo trauma silencioso, la misma carga inarticulada. En los meses siguientes, el relato oficial se tejió con la precisión de un informe militar. Una estructura subterránea inestable, restos de materiales peligrosos, un riesgo biológico no especificado. Todo ello exigiendo un sellado hermético y permanente. El acceso a la zona fue restringido, declarada Área de Seguridad Nacional, por motivos de contención. La prensa, acostumbrada a los secretos velados de la dictadura, aceptó la narrativa sin demasiadas preguntas, o al menos sin obtener respuestas que fueran más allá de la superficie. El búnker, con sus luces parpadeantes y sus ecos virientes, fue enterrado de nuevo bajo toneladas de concreto y tierra, un sarcófago para los crímenes que no podían ser contados. Para el público era un viejo peligro neutralizado. Para Silva era un mausoleo viviente. El capitán Rodrigo Silva regresó a su vida, pero no al mismo hombre que había descendido a las profundidades. El uniforme, antes un símbolo de orden y propósito, ahora se sentía como una piel extraña, una armadura que apenas contenía el torbellino de su interior. El diario de su padre, guardado bajo llave en su escritorio, era un peso constante, una confesión silenciosa de un horror compartido. Cada noche, en el silencio de su apartamento, el pulso verde de la consola parecía latir en sus propias venas, y el tenue susurro de los sujetos resonaba en los pasillos de su mente. No había criatura, no había entidad, solo el espectro de la inhumanidad, un eco persistente que no necesitaba voz para aterrorizar. Vargas, su compañero en el descenso a la verdad, fue reasignado a una base remota en el sur, un exilio silencioso que ambos entendieron como parte del precio. La evidencia, para Silva, no era solo el diario o los recuerdos, era la cicatriz en el paisaje, la zona prohibida donde el aire mismo parecía más denso, cargado de memorias inconfesables. Era el conocimiento de que, a 30 metros bajo esa tierra, en la oscuridad perpetua, los sujetos seguían existiendo,
Atrapados en su locura inducida, los colibríes de un experimento fallido, volando eternamente dentro de jaulas invisibles. A veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar un zumbido distante, un murmullo grave que no era el viento ni el tráfico, sino la resonancia de un lugar donde el tiempo y la razón se habían disuelto. La verdad no había sido destruida, simplemente había sido enterrada, más profundamente, esperando pacientemente una nueva grieta para emerger. La historia de Chile, como la de muchas naciones marcadas por la tiranía, estaba llena de abismos y silencios, de verdades que la tierra intentaba reclamar. Silva comprendió que su padre, al igual que él ahora, había cargado con el peso de la decisión, la terrible elección entre la exposición devastadora y el silencio protector. Los crímenes del pasado no eran solo eventos históricos, eran heridas abiertas que se negaban a sanar, dejando cicatrices literales en el paisaje y en la psique colectiva. El búnker no era una anomalía, sino una manifestación física de la oscuridad que una vez había gobernado, un recordatorio tangible de que la maldad humana, una vez desatada, puede transformar a las personas en ecos, en presencias sin alma, condenadas a una existencia sin propósito. El costo de la verdad en este caso parecía ser la destrucción de la paz, mientras que el costo del silencio era la carga perpetua sobre aquellos que conocían. Los hijos, pensó Silva, sí pagaban por los pecados de los padres, incluso sin haberlos cometido, asumiendo el legado de sus secretos más oscuros. Y a veces, cuando la noche era más densa y el viento aullaba como un lamento ancestral, Rodrigo Silva juraba que desde las profundidades de esa tierra sellada aún podía percibir un tenue parpadeo, el pulso verde y fantasmal de unas luces que se negaban a apagarse.